Iniciamos el diálogo con José Mujica, el expresidente de Uruguay, pues, que tanto está dando que hablar en el mundo. ¿Cómo está, don Pepe? Saludos desde Lima. Estoy vivo, a pesar de los ¡Hurra! casi 88 que tengo. Muy bien, don Pepe. Bueno, le cuento que acá en el Perú hay mucha expectativa, pues, por conocer sus pareceres, sus opiniones. En algún momento de la historia, Perú ha sido, bueno, el virreinato, ¿no?, de lo que era Perú, con capital en Lima, llegaba también, pues, hasta lo que es Uruguay. Sí, claro, así es, porque la colonia, la época colonial se caracterizó por la desesperación por conseguir plata y oro. Y entonces arrancaron por la cordillera. El Río de la Plata quedó al final, decía un viejo informe, tierra de ningún provecho, porque el oro no estaba acá y la plata tampoco. Y así se hizo la historia. Nuevas generaciones de América Latina, ¿qué libros le impactaban? ¿Qué libros le comían la cabeza y el corazón? La filosofía, particularmente la historia y la buena literatura ibérica y americana. Me hice muy aficionado a la generación del 98, a Unamuno, a Ortega y Gasset, a Valle Inclán, obviamente a don Antonio Machado, a todo el movimiento modernista a partir de Rubén Darío, pero también a la filosofía. Me metí a fondo primero en la filosofía clásica, en la escuela de los estoicos, en el pensamiento de Platón, y después en la corriente más moderna, leyendo a Kant y a los pensadores alemanes, a Hegel, etcétera. Y me fui haciendo a retazo una formación cultural que yo no sabía la importancia que iba a tener para aquellos años de soledad en que estuve sin libro, pero aprendí a hablar por necesidad con el que llevamos adentro, el que nos enseña el camino de la misantropía, al punto que me quedó como una tendencia natural. Hoy ando por el campo, trabajando la tierra, mirando la naturaleza, y voy hablando con el que llevo adentro. Y entonces me he dado cuenta que aquella afirmación socrática, conócete a ti mismo, es la cosa tal vez más difícil y más hermosa que podemos tener, el aprender a ocultarnos a nosotros mismos y a ese yo ponerlo de juez de nuestras actitudes, de nuestra marcha diaria. He caído en el ejercicio de que cuando me voy a acostar de noche, pierdo 5 o 10 minutos pensando lo que hice en el día, si estuve bien o si estuve mal, si pude haberle hecho mejor en esto y en lo otro. Y eso me ha quedado como vicio de aquellos años. Curiosamente, a la soledad que viví en el calabozo y lo que pasé, le debo la parte más fermental de mi vida. Tal vez si no hubiera tenido que pasar la que pasé, no hubiera desarrollado lo que llevaba adentro. Pepe, Séneca es uno de los grandes maestros de la cultura latina, ¿no? ¿Qué nos puede decir de él y sus enseñanzas? Yo sé que él es uno de los que propugnaba el estoicismo. Sí, señor, su definición, pobre es el que precisa mucho, que se puede emparentar con una tradición aymara, que pobre es el que no tiene comunidad, el que está en soledad en el mundo. Esa es la pobreza mayor, la soledad.
Eh, entonces, la pobreza no es solo una cuestión material, sino la pobreza es más que nada la falta, la falta de amparo de grupos humanos, porque en nuestra vida somos animales sociales, interdependemos y como tal, el estar solo en el mundo, aunque estemos en el medio de la multitud, es una forma de soledad de las más crueles. Que nos está volviendo pues seres totalmente solitarios, ¿no? Porque estamos en una reunión de ¿Sí? amigos y todos están mirando su teléfono, ¿no? Estamos con la abuela y estamos mirándose el teléfono. Yo creo que esto tendríamos que controlarlo, de repente a la hora de comer. Eh, ¿Qué le parece? es, eso es uno de los avances civilizatorios que nos complica la vida. El teléfono es algo maravilloso porque un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero hemos avanzado más en tecnología que en el progreso de los valores internos. Entonces utilizamos mal la tecnología y hay momentos que la tecnología nos hace dependientes y perdemos la oportunidad de hablar con nosotros mismos, de hablar con la familia, de intercambiar directamente, de mirarnos a los ojos. La reunión familiar, que era una asamblea formativa, se ha perdido primero con la televisión, porque en el medio de la comida apareció el aparato de televisión y ahora cada cual con su teléfono. Y entonces estamos juntos, pero no nos comunicamos. Vaya que es un problema contemporáneo, mi querido amigo. Sí, don Pepe, bueno, estoy recapitulando, ¿no? Para una revolución con Pepe Mujica, una revolución blanca, ¿no? Leer, dejar de estar dependiendo del teléfono tanto, y una tercera cosa podría ser dejar de ensuciar tanto, ¿no? Porque producimos una cantidad de basura, un vaso de plástico que solo lo utilizamos una vez y va a la basura, y un plato de algo y va a la basura. Es como un descontrol de toda la humanidad, ¿no? Que produce como si no tuviera fin los desechos que generamos. Aumenta anualmente la cantidad de desperdicios que hacemos por persona y llegamos al extremo que probablemente el 30% de la comida del mundo se tira y hay mucha gente que pasa hambre. Eh, son Nunca los humanos tuvimos tantos recursos como hoy, pero nunca hemos hecho también tan fenomenal desperdicio. Pero no solo que agredimos el medio ambiente, castigamos y multiplicamos el gasto de energía y de materia prima y, y la humanidad se ha transformado en una fuerza geológica. Hasta ahora lo geológico lo teníamos que soportar, pero ahora la geología nos tiene que soportar a nosotros y le estamos imponiendo cambios al planeta cuyas consecuencias no sabemos el fin que tendrán. Estamos alterando el clima, el pH del agua, la temperatura media, calentando el mundo, organizando una especie de sartén, cambiando las corrientes marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace más de 30 años que sabemos lo que pasa. En Kioto los hombres de ciencia nos dijeron, y no se equivocaron, no falló la ciencia, y nos dijeron lo que había que hacer hace más de 30 años, y sin embargo la política no pudo transformar en decisiones lo que la ciencia recomendaba, y estamos empezando a pagar el costo en forma acelerada. ¿Qué nos puede decir de la cultura inca, ¿no? Que en sus investigaciones juveniles o tal vez después, ¿usted ha estado en Perú? Sí, he estado. Estuve en la época de 2 o 3 veces, he estado en Perú. Estuve cuando estaba Alan García de la segunda presidencia. Este, y, y cómo no, me quedé asombrado de la cultura inca.
Solamente le voy a decir una cosa. Los incas se preocupaban, había decisión de Estado de reforzar la comida de las mujeres encintas porque ya se daban cuenta que la buena comida nutricional repercutía en la salud de lo que estaban gestando en su vientre. Semejante vanguardia de conocimiento es increíble. Hoy sabemos que lo que pierde un niño desde el vientre hasta los primeros 3 años de vida, lo que pierde nunca más lo puede recuperar. Es decisivo para el futuro, porque ahí se está tejiendo su materia gris, el futuro de su inteligencia, de su sistema nervioso. Parece que los incas eran brujos, ya sabían esto, en alguna medida, porque el Estado se preocupaba de reforzar la comida de las mujeres que estaban a punto de alumbrar, conocimiento que hemos perdido. Sé que hacían trepanaciones craneanas y que usaban anestesia, mientras que en Europa lo que usaban una huasca para atarte en una mesa y te operaban a sangre y fuego, poco menos. Mientras que los incas ya utilizaban el curare y cuestiones por el estilo, etcétera, etcétera. Bueno. Por ejemplo, usa una palabra quechua, ¿no? Chakra, que nosotros acá lo entendemos pues lo mismo que ustedes, ¿no? O sea, hay una conexión Sí. también, de repente, por los arrieros. Sí, desde luego, porque en el Río de la Plata se creaban mulas que se vendían para la minería en Bolivia y en Perú. Había toda una corriente de tráfico y las balbuceantes industrias empezaron por el lado de Tucumán, por el norte argentino, y vinieron precisamente de ciertas tradiciones indígenas. Nuestros primeros ponchos se tejían a mano en Tucumán y algo por el estilo. Después vino el libre mercado inglés, se atropelló con su contrabando y todo lo demás, y se arruinaron aquellas industrias incipientes que eran notables. Pero muchas cosas vinieron del Alto Perú, naturalmente. Parece, o sea, el gobierno de Juan Velasco Alvarado y su revaloración de, por ejemplo, el quechua, por ejemplo, de Tupac Amaru. Nosotros lo admiramos mucho en aquel tiempo, que intentaba hundir su presente en algunas tradiciones olvidadas y dejadas y con una afirmación del nacionalismo que nos había impactado mucho en aquellos tiempos en nuestra América. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir de Tupac Amaru? Teniendo en cuenta también su pasado guerrillero, ¿no? Bueno, el nombre de Tupac Amaru se utilizó en todos los reinos de España, acá en el sur, a todo lo que se levantaba un poco para enfrentar el coloniaje y la opresión colonial. Los colonialistas de la época los llamaban tupamaros. De ahí que nosotros tomamos ese nombre, y ese nombre venía de la rebelión que había habido en Perú en su debido tiempo, que quedó como una herencia, que se ve que caminó de boca en boca y peyorativamente a todos los que se rebelaban contra el coloniaje se les solía llamar tupamaros acá. Nosotros históricamente reivindicamos ese nombre porque era una tradición de levantismo popular en nuestra historia. Claro. Ahora ya estamos en una época donde incluso se habla de la inteligencia artificial. La humanidad puede, así como se ha visto en películas futuristas, ¿no? Como Terminator, terminar eliminada por las máquinas. Usted ha hablado de que
siempre las máquinas han sido extensión de la fuerza física del ser humano, pero ahora son extensión del cerebro, ¿no? En algún momento las máquinas pueden decidir, o la inteligencia artificial, que el ser humano es tan destructivo que debe ser eliminado. Espero que no lleguemos a semejante barbaridad, pero mientras tanto podemos hacer con la inteligencia artificial muchas maravillas y muchas barbaridades. Dejar a mucha gente sin trabajo y sin darle respuesta, porque sería estupendo que lográramos una sociedad donde las máquinas inteligentes trabajaran para promover el desarrollo de la vida humana y hacerla más placentera. Pero me temo mucho que las máquinas, así como están trabajando los cajeros automáticos, hoy, que dejan a gente sin trabajo, pase eso y en lugar de distribuir, más bien acrecentemos los problemas. Ese es el dilema que tenemos por delante. En realidad, la inteligencia artificial utilizada con un criterio de solidaridad para enfrentar los problemas puede ser maravillosa, porque le quedaría mucho más tiempo a los seres humanos para el placer de vivir. Pero si lo adaptamos al egoísmo también de los seres humanos y está monitoreado y manejado por el egoísmo humano, puede ser una máquina infernal de dejar un montón de gente en estado irrelevante, como dice el sociólogo Harari. Irrelevante es gente que no sirve ni para explotarla. Esos son los dilemas que tiene la humanidad por delante, que el progreso tecnológico sirva al hombre y no que el hombre se esclavice, los humanos nos esclavicemos al progreso tecnológico. Esa es la 18 de contradicción, mayo es querido cumpleaños. Sabemos pues que ya va a estar de onomástico, va a ser 88 años de tener a Pepe Mujica aquí en la tierra. ¿Y con qué tango celebra usted el día, bueno, de su cumpleaños? ¿Cuál es su tango favorito? Tengo varios, querido. Amo el tango. El Río de la Plata es melancólico porque en la época que se generó el tango estuvo tapado de inmigrantes. Cuando la inmigración era muy dolorosa, venían los pobres de Europa, de Italia y de España, esencialmente, en ese hogar de nostalgia. Recuerde que los primeros de mayo de 1910, por ahí, los discursos tenían que tener 3 o 4 lenguas de tanta gente extranjera que había, que fuimos absorbiendo. Y así como vinieron oficios, ideas de organización social, sindicatos y todo lo demás, también vino la tristeza de los inmigrantes antiguos que se separaban, corridos por las guerras y por la pobreza de Europa. Esa Europa se olvidó de eso, pero nosotros nos quedamos con la nostalgia del tango. Fíjense que el Si bandoneón es fueran un 3 instrumento tangos, alemán. para alguien que no conoce tangos que a usted le gustan, ¿cuáles serían? El primero, Mi Noche Triste. El segundo puede ser un tango María, de Homero Mansi. Y el tercero, Cambalache, que es una crítica al tiempo que nos toca vivir, que todavía tiene vigencia, aunque fue hecho allá por la década de 1940. Pero bueno, pero hay muchos tangos hermosos. Con esos vamos a empezar seguro. ¿Qué nos puede opinar acerca del proceso de Pedro Castillo? ¿Cómo lo vio? Que es triste lo que le pasa a Perú, la inestabilidad institucional que tiene. Hace mucho tiempo y con una fuerte atomización política
que no le permite a ningún gobierno hacer pie y tener una mayoría relativamente estable para poder llevar un programa adelante. Y creo que, por desgracia, el gobierno de Castillo ha sido una nueva frustración que tiene que soportar el pueblo peruano. Y espero que tanto dolor y tanta frustración genere raciocinio en esa sociedad y puedan encontrar un rumbo más firme. Perú es un país hermoso con ciertas tradiciones, tiene una de las universidades más viejas de nuestra América Latina, tiene una historia encima enorme, tiene riquezas incalculables como toda América Latina, pero no podemos encontrarnos a nosotros mismos y transformar los buenos deseos en un rumbo político que le dé estabilidad a nuestras sociedades. Me considero latinoamericano, no soy de una... Considero que hicimos muchos países con nuestra independencia política. Nos falta construir una patria federal que nos cobije a todos. Un gran país latinoamericano, por ejemplo, con una moneda común, o podríamos empezar por la moneda común, usted que ha sido presidente de Uruguay. Tendríamos que empezar a aprender a negociar con las monedas que tenemos y que los bancos centrales hagan el arbitraje. Y después, primero que la moneda común, tenemos 1000 cosas que ir resolviendo más chicas que son posibles. Viajar por toda América Latina con el documento que tenemos. Hablamos la misma lengua y nos entendemos. Hacer un espacio Schengen. Ser posible que nuestros universitarios, técnicos, ingenieros y médicos puedan trabajar en un lado y en el otro. Se van a trabajar a Europa, se van a trabajar a Estados Unidos. No tienen problema y tienen problema acá. Hacer comunión en nuestras universidades. Tener un día para que todas las escuelas hablen de nuestra historia en común. Juntarnos para pelear por nuestros derechos en el mundo y no que cada cual vaya por su lado para poder hacer un poco más de fuerza. Tenemos una Corte de Justicia Sudamericana para los Derechos Humanos, pero necesitaríamos una Corte de Justicia para defender los derechos económicos. Cuando tenemos que pleitear, tenemos que ir a Nueva York a pagar abogados de allá, estudios de allá o de París, etcétera, etcétera. Tenemos 1000 cosas para hacer que no cuestan plata, pero que hay que coordinarlas. Y pronto vamos a estar ahí en su chacra, vamos a coordinar con su secretaria para poder conocerlo personalmente con sus mensajes para Perú. Pronto vamos a tener tal vez elecciones adelantadas o cuando máximo el 2026. ¿Qué les diría a los jóvenes para que se animen a iniciar una carrera política y tengamos ese recambio que usted nos habla que es necesario en Perú y en toda América? Primero, los hombres somos animales políticos, como decía Aristóteles. Y somos animales políticos aunque no nos demos cuenta porque somos animales sociales. No podemos vivir en soledad. Y como somos individuos, y cada individuo tiene sus puntos de vista, hay choques. Y el papel de la política es hacer que sobreviva la sociedad, porque interdependemos. Si tuviéramos que vivir como los pumas en soledad, no andaríamos ni con un cuero tapado. Es posible porque nos cobija la diversificación de la sociedad. El traje que tú tienes puesto lo hizo algún sastre. Cuando tu corazón no funciona, tienes que acudir a un cardiólogo. Cuando se te rompe el auto, tienes que acudir a un mecánico. Cuando se te llueve el techo, tienes que acudir a un albañil que te arregle. Toda esa interdependencia en la vida de la sociedad. Hemos progresado porque somos animales gregarios, pero tenemos que conciliar
con el individualismo. Ese es el papel de la política. Los jóvenes se tienen que ocupar de la política, que es la suerte de todo. Ahora bien, si te gusta demasiado la plata, correlo de la política. El que entrevé la política con plata estamos fritos. La política es una pasión, como el que escribe novelas, el que pinta un cuadro, el que investiga ciencia. Es una pasión, no es una cuestión de precio. Y el que no la tiene, mejor que no se meta. Por eso hay que aprender a vivir con sobriedad y vivir como vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo y no como la minoría privilegiada. ¿Ser feliz con sobriedad, don Pepe? Pero me sobra sobriedad, porque tengo amigos por todas partes y qué cómodo es aprender a vivir con sobriedad. Te sacas un montón de problemas de encima. Si no vivís desesperado, tapando agujeros y preocupado que te roban acá y te roban allá y esto y lo otro. Que primero hay que poner lo importante, tal vez el amor, por ejemplo. Es la cosa más importante que hay en la vida, que se va transformando. Cuando eres joven es una fogata. Cuando eres un anciano es una dulce costumbre que te ayuda a refugiarte de la soledad. Un honor estar con usted, don Pepe, y pronto estaremos ahí visitándolo. Muchas gracias, querido, y te doy un abrazo a la distancia. Muchas gracias por conversar conmigo. Gracias por el espacio que nos ha dado a todos los peruanos también.